Vamos a dar inicio a nuestro tema del día de hoy, el cual he titulado Resistiendo al mal. Y pues realmente tengo varias preguntas que a lo mejor ustedes también se han hecho últimamente. Por ejemplo, ¿por qué hay tanto mal en el mundo? ¿Se han preguntado eso? ¿Por qué se da esta batalla contra el mal en nuestra propia vida? ¿Cómo batallamos, verdad? Cada uno de nosotros respecto a la situación que estamos viviendo, mis amados. ¿Cómo podemos resistir al demonio? ¿Cómo podemos resistir al mal propiamente? ¿Qué pasará también con el demonio, con Satanás y sus huestes al final de los tiempos? ¿Tú qué otro tipo de preguntas te has hecho? Seguramente muchas, ¿verdad? En referencia a lo que estamos pasando, estamos viviendo. Eh, y bueno, pues hoy vamos a atender a la palabra de Dios que nos enseñe propiamente pues a contestar este tipo de cuestionamientos, de preguntas. Y para ello, pues tenemos que estudiar la bendita palabra de Dios, porque recuerden que la sana doctrina siempre va a estar dictada por la Biblia, por la palabra de Dios que hemos declarado y considerado como nuestra máxima autoridad aquí en la tierra. A través de la palabra de Dios, pues Dios nos da la bendición de tener guianza, sabiduría, tener esos estatutos, preceptos, mandamientos que el Señor nos da, y también nos da la oportunidad de pues ir entendiendo paso a paso pues todo lo que es la creación de Dios y todo lo que conlleva el hecho de habernos dado el libre albedrío, que es justamente el meollo del asunto, ¿verdad? De por qué nosotros tomamos decisiones y también de entender que somos moralmente responsables de las decisiones que tomamos cada quien. Entonces, y que también tenemos que comprender que un día tendremos que dar cuentas respecto a esas decisiones que tomamos en su momento. Y bueno, para ello pues vamos a leer la palabra de Dios en el proverbio número 28, de los versículos 7 al 17, en donde pues aquí la palabra de Dios nos enseña que debemos confesar nuestro pecado y abandonar el mal. Eso es lo que tenemos que aprender a hacer. Y para ello, pues vamos a leer la bendita palabra de Dios. Me voy a permitir leerla para ustedes del proverbio número 28, de los versículos 7 al 17, y dice la palabra de Dios: el que guarda la ley es hijo prudente, mas el que es compañero de glotones avergüenza a su padre. El que aumenta sus riquezas con usura y crecido interés, para aquel que se compadece de los pobres las aumenta. El que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. El que hace errar a los rectos por el mal camino, él caerá en su misma fosa. Mas los perfectos heredarán el bien. El hombre rico es sabio en su propia opinión, mas el pobre entendido lo escudriña. Cuando los justos se alegran, grande es la gloria, mas cuando se levantan los impíos tienen que esconderse los hombres. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios, mas el que endurece su corazón caerá en el mal. León rugiente y oso hambriento es el príncipe impío sobre el pueblo pobre. El príncipe falto de entendimiento multiplicará la extorsión, mas el que aborrece la avaricia prolongará sus días. El hombre cargado de la sangre de alguno huirá hasta el sepulcro y nadie le detendrá. Mis amados, aquí justamente en esta palabra que acabamos de leer está la respuesta al mal en nuestras propias vidas. Dice la palabra de Dios ahí en el versículo 13 que los que encubren sus pecados no prosperarán, pero si los confesamos y los abandonamos, recibiremos misericordia. Aquí empieza el meollo del asunto, ¿verdad? En donde ustedes y yo podemos tener la bendición de venir a los pies de Cristo, venir delante de la presencia de Dios y pues reconocer todo aquello en lo cual hemos fallado, en lo cual hemos errado, mis amados. Pedirle perdón a Dios y aceptar que la sangre de Jesucristo tiene el poder para perdonar nuestros pecados, para limpiar nuestra vida. Pero dice la palabra de Dios justamente que tenemos que confesar nuestro pecado, no delante del hombre, porque el hombre no tiene autoridad ni potestad para perdonar pecados.
eso lo tenemos que hacer delante de Dios, con una actitud correcta, con una actitud humilde de entender que hemos fallado y que necesitamos que Dios perdone nuestra existencia, mis amados. Entonces, cuando hacemos eso, pues Dios nos perdona. Es cuando justamente alcanzamos la misericordia de Dios. Hay cosas en tu vida que a lo mejor tú no has logrado visualizar como pecado. Y es por eso que, tenemos que estar, ¿verdad?, en la presencia de Dios, pidiéndole que nos ilumine, que nos ayude a comprender cuando hemos tomado decisiones equivocadas, cuando hemos errado en el blanco, cuando no hemos dado en el blanco correctamente, ¿verdad? Entonces, el día domingo, en la predicación, hablábamos acerca de que esta semana Dios va a ir ayudándonos a revelar todo eso. Y yo espero en el nombre de Jesús que Dios te ayude a sacar todo aquello que te estorba, que viene a ser un lastre, un peso en tu vida como para que tú no puedas avanzar. Que esta semana, ¿verdad? En esta comunión que tenemos con Dios, el Espíritu Santo te vaya mostrando esos puntos específicos en donde tú puedes llegar y decirle, Señor, hoy comprendo lo que me estás mostrando acerca de mi conducta, de mi mal comportamiento. Y te pido perdón. Y lo importante es que recibamos en el nombre de Jesús ese perdón, lo aceptemos y que nos apartemos de ese tipo de mal, de ese tipo de pecado, ¿no? El Señor cada día nos va a ir sacando a flote toda esa basura, yo considero, que nos mancha, que nos ensucia y que Dios quiere que seamos completamente limpios, mis amados. El escritor de este libro de Proverbios y en especial de este proverbio número 28, pues habla de diferentes tipos de mal. Por ejemplo, en el versículo 17 habla acerca del homicidio, ¿verdad? En el versículo 10 habla acerca de llevar a los justos por el mal camino. Yo abriendo mi corazón a ustedes, cuando antes de llegar a los pies de Cristo, híjole, qué gusto me daba desviar a los jóvenes hacia mi torcido camino, ¿verdad? Era yo muy diestro para eso. Venían y me preguntaban, oye, ¿cómo puedo hacer esto? Equivocado, ¿no? Terrible. Y para mí era bien fácil agarrar y decirles, vente por este camino y mira, tú haz así, tú haz así, y vas a ver que el resultado que vas a tener en referencia a eso va a ser bien. Pero honestamente ahora que Dios tuvo misericordia de mi vida y me empezó a mostrar todo ese camino tan torcido por el que yo estaba, ahora pues me arrepiento verdaderamente y le he pedido perdón a Dios por todos aquellos jóvenes a los que desvié de un camino correcto, mis amados. Es exactamente eso, ¿verdad? Ese es parte del mal que nosotros mismos provocamos, que nosotros mismos hacemos cuando no estamos en los caminos del Señor. Por ejemplo, otro tipo de mal es negarnos a obedecer la ley, y no solamente la ley de Dios, sino hasta la ley humana, ¿verdad? Por ejemplo, también otro tipo de mal es cobrar intereses altos, o sea, ser usureros. Y también otro tipo de mal es ser obstinados. Esa obstinación que muchas veces nos caracteriza también nos marca una condición en donde nosotros somos los que estamos provocando esa condición de maldad en la vida, no solo nuestra, sino en la vida de la gente que está a nuestro alrededor. Y cómo herimos, cómo lastimamos, cómo ofendemos muchas veces por este tipo de mal en el que nos encontramos o nos encontrábamos. Si ya fuimos libres de esa situación, gloria a Dios, pero sí tenemos que reconocer que mucho del mal que había a nuestro alrededor era por causa nuestra, porque nosotros tomábamos decisiones erróneas, mis amados. También el escritor de este proverbio, pues habla de los gobernantes malvados, ¿verdad? Dice la palabra de Dios ahí en el versículo 12, cuando los justos triunfan, se hace gran fiesta, y cuando los impíos se imponen, todo el mundo se esconde. ¿Por qué? Porque justamente cuando una persona que se impone y que tiene un corazón torcido, que tiene un corazón entenebrecido, que tiene un corazón endurecido propiamente para las cosas de Dios, para lo espiritual, pues siempre va a hacer muchas tropelías y va a pasar por encima de la gente y va a tratar de,
en su condición de ser abusivos, pues simplemente van a maltratar y van a ocasionar mucho daño. Y por eso todo mundo se trata de esconder de un tipo de esa naturaleza, ¿verdad? Entonces también en el versículo 16 nos dice que un gobernante sin entendimiento pues oprimirá a su pueblo. Y es verdad, ahora nosotros podemos ver cuando personas que no tienen un entendimiento correcto, lejos de sacar a su pueblo adelante, lejos de llevar a su pueblo a un desarrollo, pues lo oprime, lo subyuga, abusa de él, de ese pueblo, y vemos ahora las consecuencias que se viven. Esa opresión, pues desgraciadamente también lleva a la gente a cometer abusos, a tratar de obtener recursos a costa de lo que sea. Un pueblo oprimido, un pueblo subyugado, pues desgraciadamente empieza a cometer una cantidad de ilícitos, ¿verdad? Empiezan a robarse unos a otros, empiezan a matarse, generan una serie de conductas tan equivocadas que no solamente viven la opresión de su gobernante, sino también viven la opresión entre ellos mismos. Y eso es lo más crítico que puede vivir una sociedad, mis amados. Hoy por hoy vemos, desgraciadamente, prácticamente a todos los países de la América Latina que han sido oprimidos por sus gobernantes, por sus gobiernos, y nos damos cuenta de qué terrible condición viven. Si ustedes pueden ver simplemente el ejemplo que se vive actualmente en Venezuela, cómo esos pobres hermanos venezolanos están llevando una condición de vida paupérrima, triste, desesperanzada, porque sus gobernantes, pues desgraciadamente han actuado de una manera sin entendimiento y están oprimiendo tanto al pueblo que la mayoría de la gente quiere salir de allí. No nos vean, no nada más volteemos, por ejemplo, a la condición de Cuba, que también vemos esa realidad en ellos, que durante más de 60 años la opresión que generó el régimen de Fidel Castro, pues ha llevado al pueblo cubano a una condición de autoexiliarse, de salir, pero huyendo de su país. Yo fui testigo de una oleada masiva de gente que se tiraba al mar con cámaras de llanta, con algunos pedazos de madera, en una condición tan crítica que prefirieron muchos de ellos morir en el mar que seguir en esa condición de opresión. Es por eso que el mal existe, mis amados, porque la gente empezamos a tomar actitudes equivocadas. No tenemos una base bíblica, una enseñanza de parte de Dios, no tenemos una guianza divina, y esa gente que no tiene eso, pues desgraciadamente, pues hace de las suyas, se comporta de una manera malvada, ¿verdad? Y por eso justamente es que la gente sufre. Nosotros hemos sufrido particularmente cuando alguien a nuestro alrededor pues toma una actitud de esa naturaleza y nos lastima, nos hiere. Pero también, como decíamos el día domingo, nosotros también hemos hecho pues nuestra parte, ¿verdad? Cuando nos hemos equivocado, cuando hemos tomado decisiones que lastiman a otras personas. Es por eso que nosotros tenemos que venir a un cambio de actitud, a una expresión diferente, a un estilo de vida diferente, a eso que nuestro Señor Jesucristo nos ha enseñado. Hablaba hace un momento acerca de la situación de cuando los gobernantes malvados se apoderan de un área, de un país, de una nación. Lo estamos viendo en estos últimos años, por ejemplo, en Siria, en Libia, en Irak, en Zimbabue, en Corea del Norte, en Sudán. Actualmente estamos viendo todo lo que está sucediendo en Afganistán por el hecho de que los talibanes pues se han vuelto a empoderar en esa área al momento de que Estados Unidos y la Gran Bretaña decidieron ya retirar sus tropas de ese lugar que salvaguardaban la condición de la vida de los pobladores de esas áreas. Ahora que el 31 de agosto tienen que salir completamente pues de esos territorios todo el ejército, tanto de Estados Unidos como de Gran Bretaña,
pues se van a quedar a merced de su liderazgo, de esos gobernantes que se autoproclamaron y que ahora pues son un liderazgo o un gobierno pues completamente cerrado, posesivo, autoritario, ¿verdad? Y que está llevando al desespero a la gente. ¿Saben cuántas personas han salido ya en menos de 3 días? Hay una estadística que recién leí que en este momento han salido aproximadamente 300,000 personas de esa área a como han podido. Mucha gente está haciendo hasta lo imposible por salvaguardar a la vida de su familia, están tratando de sacar de esos lugares a su gente porque saben lo que les puede esperar. Saben que de alguna manera cuando los talibanes tomen el control absoluto de esa situación, va a ser un caos, mis amados. Entonces, nosotros vemos, mis amados, que un buen liderazgo, pues es importantísimo en la vida de una nación. Y por eso nosotros tenemos que estar orando a Dios porque nuestros líderes, nuestros gobernantes, nuestro presidente de la nación, pues tenga un corazón entendido en las cosas de Dios y que venga a dirigir conforme al corazón de Dios, conforme a lo que Dios quiere para nuestra nación. Vamos a orar porque nuestro presidente, nuestros gobernadores, nuestros presidentes municipales puedan venir en una actitud correcta, ¿verdad? También la palabra de Dios nos dice que un líder malvado, dice ahí en el versículo 15, es como un león rugiente, como un oso hambriento, ¿verdad? Y que está gobernando sobre un pueblo indefenso. ¿Qué hace qué hay cuando un león está hambriento, cuando un oso está hambriento? Va a hacer destrozos. No le va a importar el sufrimiento de su presa. No le va a importar desgarrar, desbaratar, matar simplemente. Así es un líder malvado. Y lo hemos visto, mis amados, cuando en algunos países se ha desarrollado este tipo de conductas, como el propio gobierno destruye a su gente. ¿Ah? Y así es. De hecho, por ejemplo, el apóstol Pablo describió al demonio como un león rugiente buscando a quien devorar. Eso lo podemos leer en la primera carta de Pedro, en el capítulo 5, versículo 8. Dice que anda como un león rugiente, ¿verdad? Buscando a quien devorar. Mis amados, yo quiero decirles que Dios nos ha llamado a conformar una gran familia, ¿verdad? Una congregación. Estamos llamados a venir como en una manada propiamente. Si nosotros vemos la naturaleza, cuando vemos a una manada de animales que está siendo atacada por sus depredadores, cuanto más cerrada está esa manada, cuando más unida está, pues el depredador no puede hacer prácticamente nada en contra de los individuos de esa manada. El grave problema es cuando algún individuo de esa manada, por enfermedad, por dejadez, porque no se unió, porque se salió de la manada, se queda aislado. Y así justamente ese animal de presa, o sea, su depredador, lo toma fácilmente. Dice la palabra de Dios que ese ente para nuestra vida, pues es Satanás y sus huestes, ¿verdad? Y él viene para matar, robar y destruir. Y cuando nosotros nos apartamos de la manada, cuando dejamos de congregarnos, cuando empezamos a querer caminar fuera de los caminos de Dios, pues entonces somos presa fáciles del adversario, del miserable. ¿Y cómo nos empezamos a salir de los caminos de Dios? Pues cometiendo pecado. Cuando estamos más desviados o cuando estamos siendo desviados por la tentación a cometer pecado, pues es como el enemigo toma ventaja sobre nuestras vidas. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues justamente la palabra de Dios nos enseña que debemos confesar nuestros pecados. Y les vuelvo a repetir, no es delante mío, no es delante del hombre a quien le debemos confesar nuestro pecado, es delante de Dios. Dios nos ofrece misericordia. Él es el único que verdaderamente puede
perdonar nuestros pecados, mis amados. En el versículo 13 de este Proverbio 28, lo voy a leer en la versión del mensaje, dice, no puedes encubrir tus pecados y permanecer en ellos. Al admitirlos y al abandonarlos es cuando alcanzas la misericordia de Dios. ¿Ah? Entonces también podemos leer lo que dice ahí en la primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 9. Dice que si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo y nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. Entonces tenemos esas dos condiciones de vida. ¿Cómo tú quieres vivir? ¿Quieres vivir todavía en la condición de la maldad, bajo el yugo del pecado, o quieres ser libre? ¿Quieres ser limpio? ¿Quieres ser perdonado? Cada uno de nosotros tenemos que tomar la decisión. Yo le doy la gloria a Dios por la vida de todos ustedes, porque al venir a la presencia de Dios, ¿verdad? Empezamos a generar pues esa comunión, y Dios nos empieza a dar entendimiento, nos empieza a mostrar a través de su palabra que Él quiere que nosotros estemos bendecidos, que vivamos esa vida de abundancia que Cristo nos ofrece. Amén. Entonces, en ese sentido, hoy podemos darle gracias a Dios por la maravillosa promesa de que podemos encontrar misericordia cuando confesamos nuestros pecados y los abandonamos. ¿Se recuerdan lo que nuestro Señor Jesucristo le dijo a la mujer que había padecido por flujo durante 18 años y que tocó el borde del manto de nuestro Señor Jesucristo? Primero, le perdonó sus pecados, le dio la salvación y vida eterna, y le dijo al último, ve y no peques más. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Eso mismo se lo dijo a la mujer que había sido encontrada en adulterio y que la llevaron, ¿verdad? Ahí con el Señor Jesucristo y le dijeron, ¿qué tenemos que hacer con esta mujer adúltera? Y el Señor Jesucristo, sin más aspavientos, sin decir mucho, nada más lo único que les dijo, el que esté libre de culpa, arroje la primera piedra. Y se empezaron a ir. Cuando todo el mundo se fue, nuestro Señor Jesús le preguntó a la mujer, ¿quién te acusa, mujer? Ella le dice, Señor, pues ya no hay nadie. Dice, pues ni yo te acuso. Ve y no peques más. Esta es la condición que Dios trae a nuestra vida el día de hoy. Que todos nosotros podemos venir a los pies de Cristo y recibir la bendición del perdón de nuestros pecados, la limpieza de nuestras vidas, pero también la bendición de desear no volver a cometer ese tipo de pecados. Amén. Esto nos lleva pues a resistir al demonio, a Satanás y sus huestes que están siempre en contra de nosotros. Él es el adversario, así es como se traduce correctamente la palabra Satán, ¿verdad? El adversario de nuestras vidas. Y bueno, para ello pues tenemos que aprender a resistir al diablo. ¿De qué manera? Pues vamos a leer la palabra de Dios ahí en la carta de Santiago, capítulo 4 de los versículos 1 al 17. Y aquí la palabra de Dios pues nos enseña a resistir justamente al diablo. Amén. Dice la palabra de Dios. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre ustedes? ¿No es de sus propias pasiones las cuales combaten en sus miembros? Codician y no tienen, matan y arden de envidia y no pueden alcanzar. Combaten y luchan, pero no tienen lo que desean porque no piden. Piden y no reciben porque piden mal, para gastar en sus deleites. Oh almas adúlteras, ¿no saben que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. ¿O piensan que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en ustedes nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Sométanse pues a Dios, resistan al diablo y huirá de ustedes. Acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Pecadores, limpien las manos y ustedes los de doble ánimo, purifiquen sus corazones. Aflíjanse y lamentense y lloren.
su risa se convierta en lloro y su gozo en tristeza. Humíllense delante del Señor y Él los exaltará. Hermanos, no murmuren los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder, pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Vamos ahora, los que dicen, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no saben lo que será mañana. Porque, ¿qué es su vida? Ciertamente es niebla que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberían decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora se jactan de su soberbia. Toda jactancia semejante es mala, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Fíjense, mis amados hermanos, cómo el escritor de esta carta a los hebreos, pues de Santiago, perdón, pues nos da una situación muy práctica de entender todo esto. ¿Por qué hay tanta división? ¿Por qué hay tanta maldad en el mundo? Pues ahora lo voy a leer en la versión del mensaje para que nos quede un poquito más claro esto. Aquí Santiago nos da esa respuesta incómoda y dice la palabra de Dios nuevamente, voy a repetir el versículo 1 de Santiago 4. ¿De dónde crees que proceden todas estas terribles guerras y disputas y maldad? ¿Crees que simplemente suceden? Dice, piensa otra vez. Provienen pues de ustedes que quieren su propio camino y luchan por ello profundamente dentro de ustedes mismos. Y es verdad, mis amados. La Biblia reconoce las fuentes humanas del mal, pero también apunta a una fuente aún más profunda. Hace tiempo yo enseñé una palabra hebrea que es el Yetzer Hara. Esa palabra nos lleva a la comprensión del por qué el ser humano vive en esa condición de maldad constantemente. Recuerden que el Yetzer Hara está compuesto por la condición de nuestra mala inclinación al pecado, esa mala tendencia que tenemos al pecado, de nuestra carne y del enemigo de nuestra vida. Son esos tres factores los que nos llevan muchas veces a cometer actos de maldad. Y luego preguntamos, ¿verdad? Y por eso muchas veces equivocamos la pregunta, ¿por qué Dios permite tanto mal? ¿Por qué Dios permite que en la humanidad haya tanta maldad? Mis amados, recuerden que Dios nos dio el libre albedrío y que nos hizo moralmente responsables de nuestras decisiones. Entonces, ustedes y yo un día tendremos que dar cuentas de las decisiones que tomamos, pero también tenemos que reconocer que hay una fuente más profunda que nos lleva y que nos inclina hacia la maldad. Todos los seres humanos tenemos malas tendencias, como les digo. Y este capítulo en particular, el capítulo 4 de la Carta de Santiago, se centra en el campo de batalla clave en la lucha contra el mal. Nos muestra que primero somos nosotros mismos. Recordemos que toda nuestra batalla está en nuestra mente. Ese es el campo de batalla, nuestra mente. Aquí empieza todo. Aquí tenemos nuestra lucha de 100 a 100, de aquí a aquí. Y entonces, allí es a donde se gesta muchas ocasiones la maldad de nuestra condición. Nosotros mismos, primero, empezamos por tener un pensamiento, una idea. Cuando no estamos en los caminos del Señor, pues estamos en los caminos torcidos, en los caminos del mal. Y empezamos a gestar esa idea que después la llevamos a la acción. Y por eso mismo hay personas que sufren por nuestras malas conductas, por esos malos pensamientos que de repente nos llegan a la mente y luego los ponemos en acción. Pero aquí la carta de Santiago, la bendita palabra de Dios, nos enseña que el mal debe ser resistido. ¿Cómo podemos ganar esta batalla? Bueno,
Quiero decirles que el primer problema que Santiago identifica es que cuando queremos algo, salimos y luchamos por ello. Cuando quieres tener riqueza, sales, ¿verdad?, al mundo y luchas por tener tu riqueza. Pero muchas veces hacemos las cosas a nuestra manera, más bien siempre. Y queremos luchar por lo que en nuestra idea vamos a obtener para llenar ese vacío que sentimos de repente, para satisfacer nuestro ego, para satisfacer nuestra condición, entre comillas, ¿verdad? Y lo hacemos a nuestra manera en vez de preguntarle a Dios. Y por eso dice el versículo 2: desean lo que no tienen, entonces traman o piensan, ¿verdad?, idean, urden, dice, y hasta matan para conseguirlo. Envidian lo que otros tienen, pero no pueden obtenerlo. Por eso luchan y les hacen la guerra para quitarle lo que desean equivocadamente, lo que envidian. Muchas veces nosotros nos hemos comportado así, mis amados. El atractivo de los placeres de este mundo es muy fuerte, pero Dios quiere que le seamos fiel a Él. Es bien fácil, ¿verdad?, ver cómo el placer de este mundo, cómo lo que de repente nos llama la atención, viene a ser una tentación para nuestra vida, es muy fuerte. Y sobre todo cuando de nuestra concupiscencia, de nuestra mala tendencia al pecado, pues nos lleva a cometer errores. Hay gente que su concupiscencia, por ejemplo, es el alcohol o las drogas o el sexo ilícito o la avaricia. Y entonces, ¿verdad? Ese atractivo, cuando, por ejemplo, se presenta pues la condición de poder tener placer respecto a nuestra concupiscencia, por ejemplo, un adicto a las drogas, cuando empieza a tener droga en sus manos y lo usa y todo eso, pues es un atractivo muy fuerte de ese placer que siente, entre comillas. Y eso, pues desgraciadamente nos lleva a no estar cabales en nuestros pensamientos, en nuestras acciones. Y muchas ocasiones provocamos mal, provocamos daño, provocamos dolor a la vida de las personas que nos rodean. Y Dios quiere que le seamos fieles a Él en referencia a quitar de nuestra vida todo eso que nos lleva a cometer pecado, que nos lleva a querer hacer lo malo. Miren, cuando vamos tras los placeres de este mundo, nos hacemos adúlteros en nuestra relación con Dios. O sea, le coqueteamos al vecino, al enemigo de Dios, a Satanás y sus huestes, al mundo mismo. Y por eso nos volvemos adúlteros delante de Dios. Y por eso luego vivimos la experiencia de la maldad en el mundo. Y por eso justamente sufrimos o hacemos sufrir a los demás. Dice el versículo 3, que nosotros también le pedimos a Dios muchas cosas, ¿verdad? Pero no recibimos lo que pedimos porque lo pedimos equivocadamente, lo pedimos mal. Dice la palabra de Dios porque lo queremos para gastarlo en nuestros placeres, en nuestra vanidad, en eso que no nos va a traer bendición a nuestras vidas. Y continúa diciendo en el versículo 4, adúlteros, ¿no se dan cuenta de que la amistad con el mundo los convierte en enemigos de Dios? Lo repito, dice Santiago, si alguien quiere ser amigo del mundo, se hace enemigo de Dios. ¿Por qué, mis amados? Porque justamente los placeres de este mundo son los que nos llevan a cometer pecado delante de Dios, a desobedecerle. Y después vienen las consecuencias. Y eso molesta al Espíritu Santo de Dios. Y por eso dice el versículo 5, ¿o creen que la Escritura dice en vano que Dios ama celosamente al Espíritu que hizo morar en nosotros? Recordemos que ahora nosotros somos el templo del Espíritu Santo de Dios. Y Dios ama celosamente ese Espíritu que ahora vive en nosotros, mis amados. Cuando vamos tras otros dioses,
como puede ser el dinero, las drogas, la pornografía, la avaricia, la mentira, la ira. Cuando vamos tras esos dioses, tras esos ídolos, pues afligimos y contristamos al Espíritu Santo de Dios. Fíjense que también es posible pecar por no hacer algo que ya tenemos que saber hacer lo bueno. Por lo tanto, el pecado no es solamente hacer lo que sabemos que está mal, lo que ya sabemos que está mal, sino también el pecado nos cuenta cuando no hacemos lo que sabemos que es correcto. Dios ha puesto ya en nuestro corazón lo que es correcto y lo que es incorrecto, mis amados. Debemos recordar que es pecado saber lo que se debe hacer y no hacerlo. Eso lo pueden leer ahí en el versículo 17. Entonces, como vemos, todo esto que estamos hablando nos lleva a comprender que no podemos vencer al mal por nuestra propia cuenta. Sin embargo, te voy a declarar lo más extraordinario. Dios nos da mayor ayuda con su gracia. Dios no nos condena, mis amados. Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. O sea, cuando tú y yo venimos con un corazón humilde delante de Dios, reconociendo que hemos fallado, que hemos hecho lo incorrecto o que no hemos hecho lo que sabemos que debemos hacer correctamente, con esa humildad, Dios te abre sus brazos para recibirte y bendecirte. O sea, Él te da mayor gracia para vencer al mal. Tú y yo no vamos a poder vencer al mal por nuestra propia cuenta, como les digo, pero Dios nos da la autoridad y el poder para vencerlo cuando nos acercamos a Él de la manera correcta. La palabra de Dios nos dice ahí en el versículo 7 y 8, sométete con humildad a Dios, resiste al diablo y Él huirá de ti, acércate a Dios y Él se acercará a ti. Estas son promesas maravillosas que vale la pena aprendernos de memoria, mis amados. Resiste al diablo y él huirá de ti. Acércate a Dios y él se acercará a ti. Sométete con una humildad a Dios. Dice en otra versión, en la versión del mensaje, dice, grita un fuerte no al pecado. Grita un fuerte no al demonio y ve, mira cómo él corre de tu lado, se va. Di un suave sí a Dios y él estará allí inmediatamente. Fíjense cómo la palabra de Dios nos lleva. Dile fuertemente al demonio, no te necesito en mi vida. Al pecado, puedes decirle, ya no te necesito. Sí me gustaría hacer ese acto pecaminoso, sí me gustaría regresar a esa condición, pero ya no quiero. Ya entendí que eso me lleva a dolor, me lleva a sufrimiento, y no solamente a mí, a la gente que amo, a la gente que está alrededor mío. Y después lo contrasta fuertemente con un, dile suavemente a Dios, sí te necesito, sí te quiero conmigo. Y Él estará allí inmediatamente. ¿Se dan cuenta cómo es la realidad? ¿Cómo podemos vencer realmente? ¿Cómo lo podemos hacer? Santiago continúa explicándonos ahí en el versículo 8. Lávense las manos, pecadores. Tú y yo hemos fallado. Tenemos que llegar delante de Dios lavando nuestras manos y Dios nos ha provisto del mejor recurso para ser limpios delante de Él. La sangre de Cristo que se vertió en la cruz del Calvario, esa sangre que se derramó para el perdón de nuestros pecados, tiene poder para limpiar nuestras vidas, para llegar delante de Dios y decirle, Señor, he fallado, perdóname. Hoy te ruego en el nombre de Jesús que mires mi condición, perdones mi vida y lo acepto en el nombre de Jesús. Mis amados, no es bueno pensar que podemos vivir una vida santa y conservar un poco de pecado en nuestra vida. No. Purifiquemos nuestra vida interior. Dejemos de jugar en ambos equipos. O sea, no podemos tener un pie en el reino de los cielos y otro pie en el reino de las tinieblas, mis amados.
Dice la palabra de Dios que el que sirve a dos amos, con uno queda mal. Nuestro Señor nos enseña que mejor seamos o fríos o calientes y no tibios, porque a los tibios Dios los vomita de su boca. ¿Y por qué? Yo te quisiera llevar a ti a que pudieras probar una sopa que la debes de comer caliente, ¿verdad? O en su defecto hay sopas frías, pero cuando las pruebas tibias, cuando está así la condición medio tibiecilla, no es grato para nuestro paladar. Y de inmediato, mejor decimos no, o caliéntala o enfríala, pero así tibio no es grato. Pues así parecemos delante de Dios cuando queremos estar en el pecado y en la santidad. ¿De qué lado te quieres poner? La palabra de Dios nos lleva a que nosotros debemos aprender a ponernos de rodillas delante de nuestro Maestro. Y Dios no nos va a dejar así. Ponernos de rodillas es la manera de ponernos de pie nuevamente. Recordemos que nuestras batallas las vamos a ganar de rodillas, mis amados, orando a Dios, reconociendo su poder y su majestad y su gloria en nuestras vidas. Al reconocer nuestras propias deficiencias, pues nos damos cuenta de que no estamos en posición de juzgar a ninguna otra persona. La mejor manera de olvidar las faltas de los demás es recordar nuestras faltas, mis amados. ¿Cuántas veces queremos señalar al que me ofendió, al que me hirió, al que me lastimó? Pero cuando nosotros recordamos lo que también hicimos, como decíamos en la prédica del domingo, cuando nosotros nos damos humildemente a la tarea de reconocer que también nosotros herimos, que también nosotros juzgamos, que también nosotros ofendemos, es cuando podemos nosotros verdaderamente empezar a experimentar la bendición de Dios. Porque al ser transgresores nosotros mismos de la ley, ¿quiénes somos nosotros para juzgar a otras personas? Recuerden que nosotros no somos autoridad para eso. No somos jueces. Juez solamente hay uno. Solo hay un competente, uno solo, para ser el juez. Y es aquel que puede salvar y destruir. Nosotros, en cambio, ¿quiénes somos para juzgar a nuestro prójimo? Por eso Dios nos lleva a que nosotros no tenemos que hacer acepción de personas, mis amados. En la iglesia de Jesucristo, en el Centro de Formación Cristiana Aljaba de Dios, al cual ustedes y yo pertenecemos, llegamos como al hospital, lastimados, heridos, muchas veces hasta amputados. Llegamos con nuestro pecado. Yo me recuerdo cuando tuve un accidente en la motocicleta, llegué al hospital todo revolcado, sucio, maloliente, porque desgraciadamente caí en un charco de agua putrefacta y llegué así. Y allí me recibieron y me empezaron a dar atención. Rompieron mis pantalones, tuvieron la necesidad de hacer una serie de situaciones en mis piernas sobre todo, pero le doy gracias a Dios porque me restauraron, me pudieron traer nuevamente a salud. Bueno, cuando llegamos a los pies de Cristo, todos ustedes y yo llegamos en la misma condición, heridos, lastimados, revolcados, sucios, apestosos. Llegamos terrible delante de Dios, pero la gloria sea para el Señor. ¿Por qué? Porque justamente cuando llegamos en esa condición y nos declaramos necesitados del amor de Dios, de la misericordia de Dios, del perdón de Dios, Él se muestra misericordioso, amoroso con todos nosotros. Y empieza una restauración. Pero nosotros no tenemos autoridad, no somos nadie como para señalar a alguien que llega posiblemente menos revolcado que nosotros llegamos. Por lo tanto, cuando llega una persona a los pies de Cristo, nosotros tenemos que hacer lo que Dios hace, amarla, ayudarle, provocar que Dios pueda mostrar su gran amor a través de nosotros por esa persona.
No tenemos por qué señalar, no tenemos por qué juzgar. Nadie somos, mis amados. Y lo estoy repitiendo porque verdaderamente muchas ocasiones nos hemos dado a la tarea de estar criticando y señalando. Otro mal que se presenta en la vida del ser humano es la prepotencia, el hacer alarde de nuestros propios planes pretenciosos. Por eso en el versículo 13 nos dice, ¿verdad?, que nosotros anunciamos con impaciencia, hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad, pasaremos allí un año, haremos negocios y ganaremos dinero. Pero ¿quién de nosotros tiene comprada la vida? ¿Quién sabe cuánto tiempo Dios nos va a permitir existir en este plano material, en esta vida física? Ninguno de nosotros tenemos la vida comprada. Nadie sabemos el día en que el Señor nos llame a su presencia y ni siquiera logramos hacer lo que pretendíamos hacer, a lo mejor dentro de 1, 2, 3 segundos. Es bueno planificar el futuro, sí, pero a fin de cuentas, la palabra de Dios nos enseña en el versículo 14 que ni siquiera sabemos qué sucederá el día de mañana. O sea, esto nos lleva a entender que somos totalmente dependientes de Dios. Y por eso dice el versículo 15, más bien deberían decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Porque si Dios no quiere y nos llama, se acabó. ¿Qué vamos a poder hacer? Simplemente llegar a la presencia de Dios y esperar, ¿verdad? La condición en la que estaremos delante de Él. La expresión, si el Señor quiere, no debe ser una formalidad, mis amados. Porque muchas veces nosotros, por formalidad, por ejemplo, contestamos a un buenos días, muy secos, muy así, como algo X. No, cuando nosotros decimos si el Señor quiere, debe expresar la realidad de un corazón humilde que reconoce que Dios tiene el control en toda última instancia. Al final de cuentas es el que tiene el control de nuestra vida y no nosotros. Entonces, por eso nuestro Señor Jesucristo, imagínense, siendo Él el mismo Dios que se hizo hombre, que bajó del cielo y tomó la forma de hombre. ¿Recuerdan cuando Él oró y le dijo, Padre, si tú quieres, pasa de mí esta copa, esa copa de la ira de Dios? Porque Él estaba cargando el pecado de la humanidad y iba a vivir la experiencia de la ira de un Dios que estaba molesto con el pecado y que está molesto con el pecado. Pero que dice, no se haga como yo quiera, sino hazlo conforme a tu voluntad. Nuestra oración, la oración de lo profundo de nuestro corazón siempre debe ser, hágase tu voluntad, Señor. Por eso tenemos que aprender a orar de una manera correcta. Podemos decirle, Señor, perdona nuestros pecados. Y muchas veces decimos bien fácilmente, así como nosotros perdonamos a los que pecan contra nosotros, a los que nos ofenden. Pero, ¿de verdad? ¿De verdad has perdonado al que te ha ofendido? ¿De lo profundo de tu corazón ha nacido verdaderamente el perdón al que te ha lastimado? ¿Al que ha pecado contra ti? ¿Al que te ha dañado? Entonces no tiene que ser un mero formulismo el hecho de, no sabemos el tópico del Padre Nuestro que conocemos, ¿verdad? Perdona nuestros pecados así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Ajá. Perdona nuestras ofensas así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal. Amén. ¿Verdad? Y todavía nos falta, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria. ¿Verdad? Entonces, ¿qué tenemos que hacer, mis amados? Justamente aprender de lo que estamos hablando, de lo que Dios habla en nuestras vidas. Hemos de perdonar genuinamente a aquel que nos ha ofendido, al que nos ha lastimado. Aprender a soltar en el nombre de Jesús a esa persona que me hirió, que me ofendió, que me lastimó. Porque si no la suelto, se empieza a generar, por falta de perdón, una raíz de amargura. Y esa raíz de amargura
tarde que temprano va a traer fruto. Fruto de ira, fruto de rencor, fruto de falta de perdón todavía, fruto de amargura. Entonces, mis amados, tenemos que aprender a hacer lo que Dios nos está enseñando. Librarnos de esa falta de perdón. Hoy decide perdonar. Yo sé que hay personas a las que tú no puedes pasar, no puedes tragar, como literalmente decimos, porque te hirió, porque te lastimó. Pero hoy, ora a Dios, perdónalo genuinamente desde lo profundo de tu corazón. Deja que Dios te libre del maligno, porque si tú no perdonas, Satanás toma ventaja de tu vida, porque esa raíz de amargura que se va a gestar, porque esa falta de perdón le abre la puerta al enemigo para hacer aún mayor destrozo en tu vida, en tu corazón, porque te va envenenando poco a poco y porque te va llevando a situaciones en donde tú mismo vas a endurecer tu corazón. Dios quiere hacernos libres, Dios quiere librarnos del maligno, pero lo tenemos que llevar a la práctica, perdonando al que nos ofende. Amén. Entonces vemos que cuando toda esta maldad, cuando resistimos al mal, cuando verdaderamente empezamos a hacer lo que Dios nos está enseñando, cuando hacemos las cosas correctas que Dios preparó para nuestras vidas, resistimos al mal y empezamos a ver que por lo menos nosotros empezamos a poner nuestro granito de arena para que este mundo se libre de tanta maldad. Si no lo hacemos, mis amados, pues nosotros también contribuimos al mal. Entonces, no nos quejemos de toda la maldad que estamos viviendo y viendo si nosotros también somos partícipes de eso. Resiste al diablo y él huirá de ti. Deja que Dios te libre del maligno al hacer tú lo correcto, lo que Dios nos está hablando en esta noche. Amén. Vamos a orar. Este es el tema del día de hoy. Vamos a darle toda la gloria y toda la honra a nuestro Dios Padre, todo